Bueno, hola profe, esta sería entonces la explicación pues de cómo entiendo yo la esquizofrenia según el humanismo y qué documentos hice revisión para la realización del video y, y voy a citar y voy a leer algunas de las partes de los documentos que me parecieron más pertinentes para yo poder em, darle contexto a toda la historia y a todo como el tratamiento que hice con Ernesto en ese momento. El caso entonces es de un libro llamado La Caja de Pandora. Ahí yo menciono en el video que él es de esquizofrenia tipo 2 así, y es del DSM-3. Entonces eso ya es de hace tiempo. Y yo pues reevaluando todo lo que iba leyendo y todo, pues iba tomando como otras decisiones en cuanto de pronto al diagnóstico que se le dio a Ernesto. Bueno, que su nombre original es Fabricio, pero pues yo lo llamé Ernesto para abordar este trabajo. Entonces voy a comenzar primero contextualizando qué es la esquizofrenia. Eh, Entonces, me salía que esquizoide tenía problemas de identidad, la habilidad afectiva, evitación social, apego inseguro, búsqueda de estímulos, problemas de intimidad y expresión. Em, por otro lado, también dice que es una perturbación de muchos de los modos más esenciales que tenemos de experimentarnos a nosotros mismos. Em, Entonces quiere decir que los esquizoides no se interesan por el contacto social, no tienen grandes impulsos ni emociones, muy pocas experiencias afectivas y pocas respuestas a los estímulos. Mm, Entonces, desde una manera fenomenológica existencial, hallé esto. Eh, la enfermedad mental, según la psicología existencial, es el resultado de la desviación de las personas de su propia estructura de potencialidades para el desarrollo, su proyección vital coherente. Al frustrarse, tratar desesperadamente de recurrir a algún medio enfermizo para tratar de preservarse a sí mismo, mecanismos evasivos respecto a su propia voluntad y responsabilidad para evitar la sensación de amenaza proveniente del riesgo y comprensión que existe en últimas, dado que el ser libre implica verse solo a sí mismo y por sí mismo enfrentando el mundo, cosa que no permite al sentirse. Entonces esto nos da más un contexto de cómo el esquizoide eh, lleva a cabo este momento fenomenológico según las experiencias y la falta de adaptabilidad para con ellas. Entonces dice que la experiencia de la persona en este contexto biográfico resulta ser eh, de varias partes de su yo y de sus circunstancias. Mm, La organización significativa de estas, las expresiones y las conductas de la persona ponen un entendimiento narrativo de los individuos interesada en la interrelación experiencia-conducta-cultura. Entonces, según el, la experiencia fenomenológica, lo que se trata con lo que se tiene que tratar con una persona que tiene esquizofrenia eh, debe ser este desarrollo fenomenológico que tiene en su ser. Entonces, pues ya se saben los pasos, que es el hombre como tal, sobrepasa la suma de sus partes. El hombre debe ser considerado como algo más que una función. El hombre lleva a cabo su experiencia en un contexto humano, su naturaleza se expresa en su relación con los otros seres humanos.
El hombre es consciente, la conciencia forma parte de la esencia de su ser. El hombre tiene la capacidad de elección, la conciencia hacia el hombre, no mero espectador, sino partícipe de sus experiencias. El hombre es intencional. La intencionalidad es la base sobre la cual el hombre constituye su identidad. Es así que si se tiene en cuenta esto con cualquier persona, en cualquier eh, diagnóstico, eh, lo que no se puede hacer con alguien esquizofrénico es mantener una relación de yo estoy cuerdo y tú estás loco, porque se seguirá sintiendo incomprendido el esquizofrénico. Encontré también que pues en la medicina actual, en las tendencias de medicación, de tratamientos de las enfermedades graves, en hospitales, y la idea de que ellos estén en estos lugares es que se haga entre comillas una estabilización del paciente como su única meta. Mm, Más que todo como ver al paciente que no afecte tanto al sistema social en el que está participando. Y pues si tiene algún que otro modo de ser, entre comillas, diferente, pero tolerable para ellos, entonces lo permitirán y lo verán como estable. Y pues la idea de esto es que pues no sea así, o sea, la idea es que eh, el ser humano sea un ser humano, no un ser humano a medias, o como en el caso se decía, eh, como él se autorreferenciaba como un pedazo de familia. Esa no es la intención pues, del humanismo mental. Entonces algunos factores claves que vi para poder estar más cercano a, a Ernesto, eh, pues yo no actué en general, sino que pues todo fue mediante voz, pero lo que quería hacer entender con la narrativa que estaba haciendo el caso era como que a un esquizofrénico no se le puede tratar en una sesión, ni en dos ni en tres, eso son muchas sesiones. También toca entender que un esquizofrénico, eh, por su distanciamiento, por su no querer hablar, por sentirse de pronto un pedazo de algo y no algo completo, eh, dificulta que, que comience a haber un diálogo. Entonces, eso es lo que en los documentos que leía. En uno en especial que decía la empatía y la alteridad, que decía el terapeuta, cuando el terapeuta parece estar familiarizado con alguno de los aspectos esenciales del paciente, a pesar de que el terapeuta no haya vivido esos momentos, fortalece la relación terapéutica y hace que como su coraza psicótica, por así decirlo, sea un poco más vulnerable para nosotros poder entablar un diálogo con esas personas. Entonces muchas veces de lo que yo trato de hacer en la sesión con Ernesto es centrarlo, hacerle una centralización. Em, cito un documento a un autor que es Schneider, que nos da unas maneras de afrontar la ansiedad, algo que pues se puede ver reflejado por la historia que él tenía con su madre, que él estaba pegando,
que no podía entablar relaciones en la escuela bien, que se estaba encerrando en su cuarto, que se miraba al espejo, bueno, que abordaba mucho de él. Entonces, lo que yo trataba de hacer con él en las terapias era centrarlo para que sea consciente de sus sensaciones y que las pueda expandir y, y confrontarlas apropiadamente. Entonces, esto era como un paso a seguir esencial para trabajar con él, porque él no sabía cómo manejar este tipo de ansiedad. Entonces ahí fue como un eje central para yo hacer las terapias con él. También en un artículo del 2009 de Nelson y Saz eh, mm, dicen como unas estrategias o unos pasos a seguir, que son los siguientes. Estrategia que facilita un espacio intersubjetivo donde el paciente pueda desarrollar con mayor conciencia reflexiva de sí mismo. Entonces eso lo logramos eh, cuando él ponía a cerrarse sus ojos, eh, identificaba dónde tenían las sensaciones, eh, le dábamos una objetivación a esa sensación, eh, una imagen, hasta la describió como, como una niebla espesa. Entonces, eso deja una reflexibilidad para sí mismo. La otra es la sintonía empática, que proporciona una perspectiva de sensibilización a la experiencia psicótica que proviene de la fenomenología. Entonces esto era más por mi parte. Yo intentar, pues por ejemplo yo dije, como en las primeras sesiones casi no, hasta que al fin en la primera sesión yo pude lograr como viendo que era más cinético, entonces irme como por ese lado, como quería demostrar como la dificultad que se puede tener en los primeros momentos de una terapia como con alguien esquizofrénico, pero que se puede ir desarrollando igualmente pues a través del tiempo precisamente, no en todo momento, porque es difícil llegarle. Y pues la tercera parte de esta estrategia de Nelson y Saz es la estrategia de favorecer la inmersión y la concentración de la actividad actual, incluyendo conciencia y flujo creativo. Y pues creo que eso se puede ver bien reflejado más que todo en la intervención de las sillas y en el de las manos, donde él ya eh, exterioriza más como esas sensaciones, esas emociones que lo tienen como incertidumbre. Además de que en el caso no hablamos, por así decirlo, de su familia, que cómo lo trata su familia, que porque está así con los compañeritos, sino que fuimos un paso más allá y hablamos solamente de él. Y él colocaba sobre la mesa hacia dónde ver. Entonces yo veo que hay una posibilidad de continuar o de alejarme. Entonces era como un diálogo más profundo acerca de su estado que, que no se hubiera podido dar, por ejemplo, si habláramos de la relación solo con su madre. Pues podría ahí alterarse, podría haber otras emociones que lo movieran, pero al momento de dar como este flujo de su conciencia de lo que estaba haciendo, pues cambiaba toda la dinámica acerca de que él es esquizofrénico y que de pronto toca tratar eso es como con
con su familia o algo así. Claro que obviamente se tiene que tratar, pero pues el primer paso está en él para poder hacer el cambio. Y pues es bueno que, por ejemplo, pues igual es un caso muy hipotético, pero pues fue bueno, pues como me lo imaginé, que él continuó en las sesiones como con interés. Y pues es que tampoco es como muy fácil porque pues actualmente no hay un modelo de salud que tolere esos espacios. O sea, también leía en los documentos que voy a referenciar, que decían como pues es difícil que, que ¿cómo se dice esto? Que, que un sistema médico soporte tantas terapias de pronto con anotaciones insignificantes o, o decía como con anotaciones de em, hoy habló un poco más sobre eh, cómo se está viendo en el espejo, por ejemplo, con el que se ve en el espejo y todo. Entonces, mm, creo que es necesario para un paciente esquizofrénico tener esa paciencia, como ese momento de, de decirle estoy aquí y estoy para ti. Además de que a estas personas se les dificulta la confianza porque de algún modo eh, no han podido confiar plenamente en alguien. De pronto, de pronto su familia con su dialéctica está desorganizada, pueden decirles te quiero, pero lo tratan de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos pacientes veo pertinente tener como una calma en el proceso, hasta que se vea un punto de inflexión de donde uno agarrarse para poder comenzar a sumar. Y creo pues no sé, es que fue un caso muy hipotético, porque pues lo hice yo solo sin, sin, sin alguien que actuara. Más o menos yo hice el trabajo con una inteligencia artificial. Entonces la puse en juego de rol a la inteligencia artificial. Y yo era el terapeuta y era la inteligencia artificial. Pues porque se me quedaba muy difícil em, eh, o encontrar a alguien que actuara como esquizofrénico o yo actuar como esquizofrénico, porque de pronto podía poner las cosas a mi favor para decir tal cosa, tal otra cosa. Entonces el juego de rol lo desarrollé con una inteligencia artificial. Mientras iba haciendo los ajustes, mientras le ibas haciendo las preguntas. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces toca tener paciencia con, con, con los esquizofrénicos. ¿Qué más? Em, y en un documento que es la humanidad del paciente psicótico y el enfoque humano del terapeuta, dice, si hay una recompensa por andar en tiendas, tiendas intersubjetivamente hacia el otro, reconociendo poco a poco, sin saberlo, los propios movimientos traumáticos y relacionales y la gestión de la propia incertidumbre y la ansiedad en el proceso, entonces estos premios solo pueden ser personales y no institucionales. Imaginar notas de terapia que digan algo así como: hoy me senté con el paciente en silencio sumergido en la ensoñación en la que vino a mí alguno de los posibles indicios de la profundidad de su desesperación y aislamiento. Entonces esto es lo que había mencionado antes de que toca tener paciencia
con los esquizofrénicos, más con él que es un adolescente que está teniendo este problema. Y en este mismo documento hablan sobre cómo el transcurso que tuvo un terapeuta con alguien que sufría esquizofrenia, y decía que después de descubierto lo que necesitaba en la conexión, o sea, en la relación que se estaba formando entre el paciente y el terapeuta, los delirios y las alucinaciones retrocedieron muy poco a poco. En el crisol de su extrema dependencia, el proceso de cicatrización que había sido frustrado años antes de su vida ahora podía ocurrir. Entonces, esto es algo muy bonito que tiene el humanismo, que es que no se olvida de que la persona es una persona y que la persona pues está sometida a muchos estímulos y que estos estímulos pueden llegar a afectar gravemente a una persona. Y es muy diferente cuando una persona está con una familia que le brinda la capacidad de conciencia a una familia que se la deniega o que es muy superficial en cuanto a las relaciones. Y esto pudo haber pasado con Ernesto. Entonces hay una frase muy bonita que decía uno de los pacientes acerca de lo que se hace con ellos cuando se les presta atención, no como un pedazo de alguien o como el loquito o el enfermito. Dice entonces Atwood, el terapeuta dice esto, ¿verdad? Es verdaderamente increíble lo lejos que puede llegar un poco de comprensión humana. Y esto es a lo que puede llegar un buen terapeuta con alguien. Y entonces ahora voy a explicar el porqué de las bueno, de los, ¿cómo se dicen? de las técnicas que utilicé para esto. La saqué de un libro que se llama, bueno, no sé si es un libro, bueno, es un PDF que se llama Grupos de Encuentro en la Terapia Gestal, precisamente en las fantasías dirigidas aplicadas a adolescentes. Bueno, acá dice a grupos de adolescentes. Entonces, en primera instancia, utilicé la de la terapia con propósito de hallar las sensaciones. Entonces, yo le pedía que por favor tomara una postura relajada, que haga contacto con su cuerpo, que sentía. Eso fue una de las primeras técnicas, encontrar las sensaciones. La otra fue la de la del diálogo consigo mismo. Entonces esa fue en la que la intención era que él hablara consigo mismo sobre la toma de sus decisiones, eh, tanto con la silla vacía como con, bueno, las dos sillas vacías, como tanto con la de las manos, para que se comunicaran las manos y que él y vaya tomando posturas de lo que él siente, de lo que él
de lo que, de lo que él está viviendo para que tome sus decisiones. Entonces estos diálogos consigo mismo, siento que la verdad sentí que fue algo arriesgado, porque, porque el diálogo consigo mismo en una silla vacía podría ser más riesgoso de pronto para alguien con esquizofrenia, pero la verdad tomé como me arriesgué haciendo este tipo de trabajo, pero sentí que puede ser a veces conveniente poderla hacer y además quería practicarla como con él para que ver cómo se sentía, que bueno, en este caso él era la inteligencia artificial, entonces como qué respuestas me daba a partir de el rol que le había puesto y cómo surgía todo. Al final, pues ahí yo mencioné en el video como fue algo difícil para Ernesto porque lo sacudió mucho en ese momento de, de intervención donde él se hablaba y se refutaba y decía sus pros y sus contras. Bueno, yo me lo imaginaba y yo decía como eh, debe ser muy complicado para alguien como él poder llegar a estas conclusiones porque porque no puede ser fácil. Y además yo no solamente le estaba pidiendo como, bueno, eh, ponte de un lado y ponte del otro y los pros y los contras y ya, no, yo le estaba exigiendo además un compromiso que era el de toma una decisión, cuál eliges. Y es por eso que en esa segunda terapia dice, no, yo no estoy preparado, yo no puedo todavía. Creo que hubiera sido más pertinente hacerlo. La verdad yo lo tenía planeado para hacerlo en, en tercera sesión, pero me salió en segunda sesión y me salió de esta forma y pues me pareció chévere pues porque también siento que no en todo momento a uno todas las terapias van a salir como uno quiere o se van a llegar a las conclusiones que uno quiere o se van a lograr la meta que uno se propuso, sino que eh, es bueno llegar sabiendo nada, o sea, teniendo un plan, pero no sabiendo nada de lo que se va a hacer en definitiva. Porque no, no ha pasado. Hasta que no pase, no se sabe. Entonces fue chévere estos diálogos consigo mismo. Y también utilicé la de darse cuenta y la formación de una figura. En esta fue en la que le dije que cerrara sus ojos y sintiera dónde estaba sus sentimientos, bueno, su estrés, sus emociones, y él pues la inteligencia artificial dijo pues en el estómago. Y yo si hubiera actuado eso, hubiera hecho como no, de pronto en la cara, en el cabello o algo así, porque él era, pues porque en el caso decía que él se miraba mucho al espejo, como encontrándose a sí mismo, pero mientras iba respondiendo, me iba gustando lo que iba poniendo, entonces dije como bueno, está chévere porque pues uno tiene la opción ahí de corregir como no, mejor di esto para que él siga el juego de rol de esa manera, pero me gustó cómo se manejó y que pudo ponerle una figura, el darse cuenta, ser consciente y darse cuenta de una figura, que la figura era esa neblina que lo envolvía, que, que no sabía qué hacer con ella él. Y pues eso sería como la explicación. Voy a dejar las referencias en el mismo documento y, y nada, eso es todo. Gracias profe, gracias esposa profe por la atención, espero que les haya gustado el trabajo.